Jueces. Vamos a continuar con esa preciosa historia de la palabra de nuestro Dios, allá en el capítulo número 5. Así que le invito a abrir sus Biblias en el capítulo capítulo 4 para poder adentrarnos. Va a ser un estudio bastante panorámico que va a abarcar desde el capítulo 4 hasta todo el capítulo 5 para cerrar del libro de los Jueces, para cerrar la historia. ¿Se acuerda usted de Barak, de Débora? ¿Se acuerda? Y de Sísara. Hoy vamos a, Dios, con la ayuda del Señor, a tratar de dar por concluido el estudio de esos preciosísimos textos. Y le invito a abrir la palabra del Señor. Venga conmigo al libro de los Jueces. Vendría a ser el séptimo libro de la Biblia, libro de los Jueces. Vamos a leer desde el capítulo 4, en adelante, verso 10 en adelante. Jueces, capítulo número 4, versículo número 10 en adelante. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 13, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Verso 11, léalo por favor. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Verso 13, todos. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Esperamos en el Señor que el Espíritu Santo, como siempre lo decimos, ministre nuestras vidas, y que nuestro corazón esté receptivo a poder recibir de Dios, lo que tú tanto necesitas. Amén. ¿Cuántos han venido a buscar algo en Dios? Una respuesta, ¿verdad?, a su necesidad. Dios tiene justamente hoy esa palabra. Oremos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Y digamos a nuestro Dios, Padre Celestial, en esta noche, Espíritu Santo, como es nuestro acostumbrado decir a la hora de orar, hoy estamos aquí, mi Dios, esperando una palabra tuya. Así como lo dijo, oh Dios amado, un centurión que tenía una necesidad con un siervo de él que estaba moribundo. Hoy por hoy nosotros también decimos lo mismo en esta noche. Una palabra tuya bastará para podernos sanar, para podernos dar una guía, una luz en medio de las tinieblas. Una palabra tuya, Señor amado, puede hacer la diferencia entre la derrota y la victoria. Una palabra tuya, mi Dios. Hoy tu palabra va a ser servida. Señor, háblanos conforme a nuestras necesidades. Que cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre, sin importar cuál sea el trasfondo con el que hayamos venido, hoy nuestro amado Dios se digne a poder ministrar nuestras vidas. Toma, oh Dios, control de mi mente, de los pensamientos de tus hijos, que nada nos distraiga, que nada nos pueda posiblemente, oh Dios, afectar, sino que hoy, con un corazón dispuesto, Señor amado, estamos aquí, listos para poder recibir de tus grandes y poderosas misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tener un estudio bastante panorámico, pero con una gran verdad dentro de la palabra que hoy, a la verdad, al leerlo, ha remecido hasta mis huesos. Y no es para menos por lo que vamos a considerar en esta noche. El tema de este día, mi amado hermano, es un poquito largo, no tan largo, pero sí quiere remarcar o encerrar una gran verdad. El tema de esta noche es
una batalla en la que no se puede ser neutral. Amén. Ese es el tema de esta noche. Una batalla en la que no se puede ser neutral. Hoy, si bien es cierto, hay algunos personajes que hemos venido estudiando desde el capítulo 4 en sus primeros versículos, ¿sí? Hablando de un personaje llamado Débora, aparte de un hombre llamado Barak y también de un capitán, ¿sí?, que pertenecía al rey Javín llamado Sísara. Sí, han sido hasta el momento los personajes de los cuales hemos estado estudiando. Y allí hemos podido considerar de qué forma Dios comenzó a utilizar a una mujer para poder apalear una esclavitud muy, pero muy severa por parte del rey Javín. Este hombre, como usted ya lo sabe, puso sobre su guardia para que pueda atender los negocios del reino o de su reino a un hombre o a un capitán llamado Sísara, el cual dice la Biblia que se había mandado hacer 900 carruajes totalmente herrados o forrados de metal para poder amedrentar en este caso a la nación de Israel y someterla. Cuando vamos a la escritura, creo yo que usted recordará también que el pueblo de Israel se encontraba sometido ya por ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 20 años de esclavitud. Ojo, 20 años. Se oye fácil y ligero cuando se lee. Pero en la práctica, 20 años, mi amado hermano, es prácticamente, si fuera un muchacho, toda una vida. Sí, mi querido hermano, 20 años de esclavitud. Y Dios, queriendo dar alivio a la nación, ¿sí?, les levanta a un legislador, no con el renombre que tenía Débora, sino a otro para que vaya y afronte la situación en el campo de batalla, es decir, a un hombre llamado Barak. Sí, este hombre, mi amado, sí, es el que aparentemente se dispondrá para pelear, pero no lo hace. Y eso fue el estudio, de hecho, de semanas pasadas. Barak no tiene los suficientes pantalones como para decir yo voy a ir a la batalla. Tanto así que una juez llamada Débora, una mujer, la cual dice la Biblia era gobernadora, era profetisa y también era esposa de un hombre llamado Lapidoc, sí. Ella manda llamar a Barak y le dice, y recordándole obviamente lo que de Dios él había recibido, le recuerda de que qué hace allí, por qué no pone por obra el mandato de Dios de ir y reclutar 10,000 hombres para ir a la batalla. El hombre penosamente le responde, yo creo que usted recordará ese texto, si el hombre le dice a esta juez de Israel, le dice, si tú no vas, yo no voy. Sí, y de esa forma trata de lavar sus manos de una gran responsabilidad. Mi querido hermano, la mujer, hablando de Débora, accede ante el petitorio de Barak y le dice, está bien, yo voy a acompañarte, pero ten por cierto que la batalla que vas a emprender, la gloria de esa batalla ya no será tuya, sino de una mujer. Y no hablaba de ella, le cuento, no hablaba de ella, hablaba de otro personaje que obviamente va a salir entre líneas. Bien, hasta ahí, mi amado, diríamos el breve resumen de todo lo que se ha podido extraer del capítulo 4. Ahora, cuando vamos al verso 10 en adelante, mi querido hermano, la Biblia nos dice que Sísara ahora se había enterado de que Barak ya tenía reunido 10,000 hombres listos para la batalla. El capítulo 4 da muy pocos detalles de cómo se emprende la lucha y de cómo Dios, mi amado, hará un milagro sobrenatural poderosísimo para que puedan ellos ver victoria. Cuando avanzamos en la lectura, venga conmigo, porque le dije que íbamos a tener una lectura panorámica. Si dice en el versículo volvamos por favor al versículo número 10, dice la Biblia, y Eber, ¿lo tiene? Y Eber, dice aquí, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado, dice allí, sus tiendas en el valle de Saanaín, que está junto a ¿dónde?
junto a Cedes. Ojo con estos nombres de estos personajes. Dirá usted, ¿qué tiene que ver este personaje Eber? Bueno, la Biblia lo pone allí por algo. Sí, luego lo veremos en breve. Luego nos dice en el versículo número 12, vinieron pues, como que retoma la historia, dice, pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió allí, dice la Biblia, Sísara todos sus carros. ¿Cuántos? 900 carros herrados con todo el pueblo que con él estaba, desde, hablando del lugar, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Es decir, que sus carruajes dispuestos para la batalla prácticamente como que daban cobertura a un vasto territorio. Sin contar, ojo con esto, sin contar todo el ejército que andaba a pie, a caballo, lanceros, flecheros. Muy aparte de ellos estaban también los 900 carruajes errados. Amén. Debemos de considerar esto, sino que los carruajes errados son lo que llaman la atención por ser un instrumento de guerra en aquel entonces muy avanzado digamos así, en competencia de lo que tenía un típico ejército, diríamos, de la época. Ahora bien, cuando vamos al versículo número, y mire que le he dado aquí el asunto, ¿sí? Verso número 11, la Biblia dice que había un personaje llamado Eber, amén, el cual también dice la escritura que era ceneceo, hablando de su procedencia. Ahora, en la escritura encontramos que este personaje era uno de los hijos de Obad, el cual también, sí, de manera cercana, había sido suegro de Moisés. No que Obad lo sea, sino que Obad aparentemente era el hermano de Jetro, sí, el cual era suegro directo ¿de quién? De Moisés. Ahora bien, solamente como para poder tener referencias bíblicas, mi amado, cuando uno va, por ejemplo, acompáñeme por favor, allá en el libro del Génesis, sí, libro del Génesis, capítulo número 11, vamos a ver solo referencias rápidamente. Vayamos por favor al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo número 11. ¿Sí? ¿Lo tiene? Leeré versículo número, por ejemplo, número 17. Nos dice allí como referencia justamente en cuanto a los descendientes, como para poder ver la procedencia de este hombre llamado Eber. Y ahí tenemos una pequeña referencia. Nos dice acá, verso número 17. Y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años y engendró, dice allí, a hijos e hijas. Ahora, ojo, este Eber no es el mismo que está en el libro de Jueces. Solo quería considerar algo. ¿Qué cosa? Que Eber era descendiente, sí, de los hijos de ¿quién? ¿Cuántos hijos llegó a tener Noé? 3 hijos. ¿Cuál? Sem, Cam y Jafet. Ahora, eso por un lado, sí lo era descendiente de Sem, eso sí, no necesariamente este Eber, pero este nombre era muy común, ojo, dentro de los descendientes de los hijos de, en este caso de Noé, que era Sem, como primera referencia. Como segunda referencia, mi querido hermano, cuando avanzamos dentro de la escritura, en Jueces capítulo número primero, Jueces capítulo 1, ahí por favor quisiera también considerar algo ya mucho más pegado a la historia de esta noche. En Jueces capítulo número 1, verso número 16, apunte la referencia y venga conmigo a la lectura, nos dice, y los hijos del Ceneo, que era de la región justamente de la que se habla en Jueces 4, verso número 11, ¿sí? Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras, que eso quedaba, recordará usted, allá por el Jordán, con los hijos de Judá, subieron, dice la Biblia, al desierto de Judá, que está en el Neguit, cerca de Arad, y fueron, y dice la Biblia, y habitaron con el pueblo, hablando del pueblo de
de Judá o con el pueblo de Israel en términos generales. Hay algo curioso aquí que es necesario, remarcar. Este Heber Ceneo y sus descendientes, mi amado, habían venido juntamente con Israel de la tierra de Madián, porque ellos eran nómadas como tipo gitanos, y habían accedido a un petitorio de Moisés. ¿A qué me refiero? Cuando Moisés ya pudo, sí, con la mano de Dios sacar a todo el pueblo hebreo fuera de Egipto, luego se encontraron estos con los madianitas, en este caso con Madián, hablando de su suegro. Y allí, mi amado, sí, muy condescendiente, Moisés le hace saber, en este caso a su suegro y a su descendencia, que se una en esta cruzada para ir a recibir en Dios las leyes. Al inicio no quieren, porque ellos están acostumbrados a vivir de una manera muy, diríamos así, muy informal, que andar formando o conformando una nación. Pero Moisés insiste y ellos terminan accediendo. De allí vienen los ceneos. Ahora, como hasta para que tenga referencias de la descendencia de los ceneos, también lo es la familia Recab. No sé si usted se recuerda de los recabitas, que un día Dios utilizará como referencia para decirle a su pueblo que los recabitas eran tan fieles con el juramento que le habían hecho a su padre y a Dios, y que durante toda su descendencia los recabitas, que eran ceneos por cierto, habían, pues sí, mi amado hermano, sí, hecho un voto de nunca jamás poder ingerir, ¿qué cosa? Bebida embriagante, solo para guardarse en su corazón, para honrar el mandamiento de un padre. Mi amado, de allí vienen los ceneos. Y de hecho le doy la referencia. Cuando uno va, por ejemplo, a Números capítulo 10, verso 29 al 33, eso lo lee en casa. Sí, en Números capítulo 10, verso 29 al 33, allí usted encontrará cómo Moisés le habla a Obad, hijo de Reguel, madianita. ¿Para qué? Para que ellos dejen Madián y vayan en la cruzada, digo yo, sí, con ellos, sí, allá a la tierra prometida. Ahí usted verá que él no quiere, no desea hacerlo, porque obviamente él pertenece a otro tipo de pueblo, pero a la larga, sí, la invitación y, ojo con esto, y la promesa que le hace Moisés a ese pueblo diciéndole, si ustedes vienen, Jehová los va a bendecir. Ellos terminan accediendo. Mi querido hermano, ¿por qué juegan ellos esta aparición en el escenario bíblico? Porque Dios más adelante los va a usar. ¿Sí? Los va a usar. Por eso es que usted los verá en estos primeros versículos entre líneas allí como que aparece y luego desaparecen del escenario. Pero Dios los va a usar. Y ya vamos a ver de qué forma. Cuando retomamos el libro de los Jueces, capítulo número 4, ya en el verso 14, cuando ya Sísara se mantiene en fila de batalla, a la línea de batalla, con los carruajes, con la gente armada y listo para la batalla, entonces aparece justamente lo que Barak quería, un aliento para poder como que agarrar algo de fuerza para ir a la batalla. Dice versículo 14, entonces Débora le dice a Barak lo siguiente, y es lo que posiblemente Dios también te diga a ti en muchas batallas de tu vida, ¿sí? Y dice allí, le dijo Débora a Barak, levántate. No sé si se lo dijo porque estaba sentado o acostado, pero algo es seguro. 2 ejércitos estaban allí dispuestos para la batalla. Pero claro, cuando Barak ve tremendo ejército dispuesto, allí cuando alguien dice cuando las papas queman, entonces uno dice, ay, esto no es como me lo pintaron, ¿verdad? Una cosa es decir, sí, que alguien peleó, y otra cosa es estar metido en la disputa de la pelea, ¿verdad que sí? Muy distinto es ver cómo alguien hizo algo que es increíble y otra cosa es ser parte de aquello que es increíble. Verso número 14. Entonces Débora le dice a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado ¿a quién?
ha entregado a Sísara en tus manos. Y hace una pregunta: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Es decir, ¿acaso él ya no está, si diríamos previo a tu cita aquí, él ya no está en batalla? Diría cualquiera, ya Dios está peleando. ¿Sí? Así es como se lo hace ver ¿quién? Débora. ¿A quién? A Barak. Barak está allí con 10,000 hombres. Claro, puede ser que no tenga carruajes, puede ser que no hayan caballos, puede ser que no hayan los armamentos de última tecnología, pero está él con su ejército listo para pelear. Pero no pelea, se aguanta. Y dentro de su, digamos, de su duda, al verlo Débora, sí, ella sabe que él requiere una palabra. Amén. Él requiere una palabra para empezar a la pelea. Y dice la Biblia, y Barak, verso número 14, parte final. ¿Puede leerlo, por favor? Así es. Ahora, ¿dónde estaba Barak? En el monte. ¿Dónde estaban los carruajes? En el monte. No, ellos estaban en el valle. Eso sí, un carruaje ruado que suba, valga la redundancia, un monte, mi amado, es muy complicado. Pero él tenía que, mi amado, él tenía que gestar la batalla. Esto es importante, ¿ah? A veces el pueblo de Dios, no sé, como que se adormece y hasta cierto punto en su falta de compromiso de lucha, espera que el enemigo ataque para yo poder contraatacar. A veces es así, a veces. Pero a veces hay que tomar la iniciativa para la batalla. Amén. Todo dependerá cómo Dios te guíe en la misma. En este caso, ¿qué le dijo Dios a través de Débora a Barak? ¿Qué haces? Levántate, agarra tu ejército y desciende a la lucha. Ya Dios está peleando. Él ya está ahí, le dice. Te citó en un lugar donde él ya está allí esperándote. Verso número 15. Y claro, pasó lo que Dios dijo a Barak que iba a pasar. Y Jehová, ojo con esto, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro, es decir, se bajó de su carruaje y salió huyendo. ¿A qué dice? A pie. Ahora, todo eso que está en el versículo 15 es lo que se sabe de la batalla. En cuanto al capítulo número 4. ¿Qué cosa? ¿Cómo pudo destruir Barak a semejante imponencia de armamento y de carruaje, si con esos 10,000 hombres? Y obviamente sin tener los recursos, hoy por hoy si alguien va en un carro, en un tanque, pues viene un misil y destruye el tanque. En aquel entonces no habían misiles. Dice pues entonces la palabra, Jehová quebrantó, ojo, Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y terminó huyendo, dice la Biblia, a pie. Aún más, en el verso 16 nos declara lo siguiente: mas Barak, ¿a qué se dedicó? Siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Hablando de Dios, ¿cómo logró vencerlos? Mi amado, allí es donde entrará todo el capítulo 5, o por lo menos queriendo dar una gran remarcación desde el capítulo número 5, versículo número 20 en adelante. Esa será, creo yo, la mayor referencia en detalle de lo que Dios hará o de lo que Dios nos va a hacer saber de cómo Él destruirá a este terrible ejército. Ahora, antes de entrar obviamente en aquello, mi querido hermano, es necesario considerar algo especial. Recuerde que dentro de esto se ha mencionado de que hay un hombre llamado Heber allí, ¿verdad que sí?
del cual, ¿qué se nos dice? No quiero que se desenfoque de ese personaje, porque Dios hará algo con ese personaje, entre otras cosas. Recordando lo que decía el verso 11, y Heber, ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle, en un valle de Sanaín, que está junto a la región de Cedes. Mi querido hermano, cuando se lee hasta aquí, hasta esta parte dentro de la historia bíblica, mi amado, podríamos llegar a decir que Dios hizo un milagro para poder destruir a los terribles enemigos que tenía Israel en aquel entonces. Barak, sí, es verdad, hizo lo suyo. De hecho, pudo llegar a alcanzar a sus enemigos y, como lo dice la Biblia, no dejar a ninguno. A todos, dice la Biblia, los mató, a filo de espada, sin quedar uno solo con vida. Pero Barak terminó huyendo, como lo dice la escritura, a pie. Hablando, de Sísara, terminó huyendo a pie. La historia, mi amado hermano, es fascinante de ahí en adelante, porque hay un suceso algo extraño de lo que Dios se va a valer para poder dar muerte, sobre todo al mayor enemigo de Israel, que era Sísara. En el versículo número 17 nos dice que Sísara huye a pie a la tienda de una mujer llamada Jael. Y aquí aparece el nombre del verso 11. ¿Qué dice que era Jael o quién era Jael? Era mujer de quién? De Heber, el cual era ceneo. Estamos hablando entonces de que el mismo personaje del versículo 11 es el mismo personaje del versículo 17. Pero quien actúa aquí de manera directa es quien, no Heber, sino su mujer. Y dice la Biblia, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, ceneo, porque había paz. Ojo con esto, había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de ¿quién? De Heber ceneo. Es decir, que entre ellos durante esos 20 años no había rivalidad alguna. Es decir, que el único punto neurálgico ahí del problema estaba entre Javín y ¿quién? Y los israelitas, no entre los ceneos. Pero, mi amado, eso no, diríamos así, no desestimó de que los ceneos no sintiesen pena, dolor o tristeza por el pueblo hebreo, del cual obviamente ellos estaban allí porque ha sido Israel quien los hizo poseer esa tierra. Por otro lado, el pueblo ceneo, hablando ya de la descendencia de Heber, había también visto las mismas misericordias que Dios había derramado sobre Israel, también las había derramado sobre ellos también. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, la Biblia menciona en el verso 18 que fue Jael, la mujer de Heber, la que salió a recibir a Sísara y le dijo: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él, hablando de Sísara vino a ella a la tienda y ella, mi amado, ¿qué hizo? Le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Recordando que él había huido del campo de batalla a pie. Tengo sed. Y ella, dice la escritura, abrió un odre de leche, posiblemente leche allí conservada, para que haga una nata espesa posiblemente. Le dio crema de leche, de hecho. Dice, un odre de leche, y le dio de beber. Y le volvió, dice ahí, a cubrir ¿con qué? Con esa manta, posiblemente muerto de frío. Ya vamos a ver por qué. Dice que lo cubre con la manta. Versículo 20. Y él le dijo: estate a la puerta. Es decir, Sísara le dice a Jael, la mujer de Heber: quiero que te quedes en la puerta, dice allí, versículo número 20, de tu tienda. Y si alguien viene y te pregunte diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú le responderás que no hay nadie aquí, solo tú estás aquí. Claro, porque ahora Sísara sentía ¿qué cosa por su vida?
temor de que lo mataran. Y mucho más si él fue el causante de tremendos 20 años de tragedia para la nación de Israel. Verso número 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. Es decir, mira que aún así conservaban ¿qué cosa? Sus costumbres de vivir prácticamente en tiendas. Eran nómadas. Sí, por eso que al inicio no querían irse con el pueblo. O sea, cogió una estaca de la tienda, obviamente clavada en tierra, la sacó de allí. Versículo número 21. Tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente. Obviamente a donde estaba ¿quién? Císara. Y recordé que Císara tenía una manta encima. ¿Sí? Dice aquí, y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra. Pues dice aquí, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Amén. Usted dirá, qué tremenda mujer, qué bárbara, qué falta de corazón. Bueno, usted puede argumentar lo que usted desee, pero algo es seguro. Dios había predispuesto que la muerte para Císara sea inevitable. De hecho, era una forma en la que Dios manifestaría venganza de esos 20 años de tanta crueldad de este hombre para con su pueblo. Y también se cumpliría lo que Débora decía. Esta gloria de esta batalla no te la vas a llevar tú, sino que se la llevará una mujer. Y esa mujer no era Débora, esa mujer era Jael. ¿Mujer de quién? De Ebed Seneo. Versículo número 22. Y siguiendo Barak a Císara, es decir, que le dio alcance, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Císara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de ¿quién? De Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose, es decir, se fueron haciendo más fuertes, más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lograron ¿qué cosa, Jabín? Lo lograron destruir. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo venció Dios a esos 900 carros errados? ¿Qué fue lo que hizo? Porque esa era prácticamente su provisión hacia militar. Sí, era la provisión militar más impenetrable y más fuerte que tenía este hombre. Hablando de Císara. No lo pudieron derrotar en 20 años por esta causa. ¿Cómo Dios hizo para poderlos destruir? En el capítulo 5, mi amado, hay un precioso cántico que dice allí de los dos personajes que intervinieron en la batalla. El uno es Débora y el otro es Barak. En ese cántico, obviamente voy a resaltar lo que nos interesa en esta noche. Todo el cántico lo podríamos leer sin ningún problema, pero quiero concentrarme desde el versículo número 20 en adelante. Los primeros versículos, los primeros 19 versículos son palabras de gratitud y de alabanza a Dios por no solamente la victoria obtenida, sino por las victorias pasadas. Sí, ellos con ese cántico darán una especie de memorial de todo lo que Dios había venido haciendo con su pueblo. Pero del verso 20 en adelante, el cántico se concentrará en los detalles de la victoria. Y eso es lo que hoy por hoy, mi amado, va a dar lugar, porque todo esto que estamos viendo y que ha sido muy rápido, la verdad, y no nos hemos concentrado mucho, ha sido una introducción para esto, para el capítulo 5, verso 20 al 26. Y allí es donde nuestro Dios, mi amado, nos va a dar el hincapié de que en una batalla no se puede ser neutral. ¿Y a qué se referirá? Veamos el texto. Verso número 20. O si quiere leer los primeros versículos, yo no tengo problema. Lo leemos de manera antifonal para no perdernos nada en la enseñanza. Leámoslo entonces. Verso 1, léalo.
por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Y cuando habla de que se ofreció el pueblo, ¿se ofrecieron cuántos a ir con Barak? ¿Cuántos? 10,000. Ni uno más, ni uno menos, porque ya Dios lo había anticipado. Verso número 3, léalo. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cierros destilaron y las nubes gotearon aguas. Vaya acordándose de aquello. Verso 5. En los días de Sangar, hablando de otro juez, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaron por senderos torcidos. Cuando escogían nuevos dioses, era la condición del pueblo penosamente. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Ahora, antes de seguir leyendo, quisiera que usted vaya tomando ciertos apuntes. Mucho pueblo subió con Barak, pero mucho pueblo también se quedó. Y por más que, ojo, el beneficio sería para todos, solamente 10,000 de una nación tan grande fueron a la batalla. Ojo con esto. Verso 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Verso 19. Hasta aquí la lectura. Ahora póngale asunto a lo que vamos a meditar en esta noche. Verso número 20. Desde los cielos. Ponga asunto con esto, ¿ah? Por eso Dios les dio la victoria. Desde los cielos pelearon las estrellas. Sus órbitas pelearon contra Sísara. Ahora, ¿qué podríamos entender? Vamos poco a poco. ¿Qué podríamos entender de esto? Mi amado, la lucha contra Sísara no se gestó en la tierra. Se gestó en los cielos. Quiero que entienda esto. Hay luchas, mi amado hermano, que usted las pelea aquí. Cuerpo a cuerpo, diríamos así. Fuerza a fuerza. Hay otras que por más que usted batalla aquí, con su fuerza,
con sus métodos y sus mecanismos y sus estrategias, por más de que las quiera luchar aquí usted no verá la victoria. Hay luchas que se deben pelear estrictamente allá arriba. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay luchas que tú quieres vencer, pero no puedes. No porque no te falte fuerza y no porque no tengas estrategia o no tengas ideas de pronto que puedan renovar o innovar mecanismos de batalla. No. Hay de hecho planeamientos que cuando tú los analizas mentalmente están bien trazados y puede ser que den resultado. Pero, mi amado hermano, cuando Dios no quiere que tu plan funcione, se vendrá de pique. Hay batallas que solamente se pueden gestar y ganar cuando Dios las comienza o las origina desde las alturas. ¿Para qué lo hace Dios? Para Él llevarse toda la gloria de la batalla. Quiero que entienda esto. Si usted recuerda, no pierda el verso 20 y retroceda la página y vuelva por favor al verso 15 del capítulo 4. Yo quiero que usted recuerde las palabras de Dios en ese texto, las cuales dicen en su inicio: Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todos sus ejércitos. ¿Quién lo hizo? Jehová lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Empezando, amado hermano, esa batalla, ¿desde dónde? Según el verso 20, desde los cielos pelearon las estrellas. ¿Y sabe a qué se refiere esto? Dios usó sus huestes celestiales para poder vencerlo. Él usó sus luceros. Él usó, mi amado hermano, su propio ejército. ¿Por qué? Débora se lo había dicho. Barak, Dios ya está en el valle peleando. ¿Se acuerda? Venga nuevamente ahora Jueces capítulo 4. ¿Sí? ¿Lo tiene? Jueces capítulo número 4, versículo número 14. ¿Qué le dice el Señor? Entonces Débora le dijo a Barak: levántate. O sea, como que lo vio ahí indiferente. Tenía todo el personal, pero si él no se movía, nadie se movía. Dice: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y mire la pregunta: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Es decir, él ya está delante de ustedes. Si ellos estaban en el monte, ¿dónde estaba Dios ya? Ya estaba en el llano, estaba en el valle. Y allí Dios ya estaba, mi amado hermano, haciendo lo suyo para darle la victoria a su pueblo. Vuelvo al verso 20. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Ahora, ¿qué usó Dios? Claro, Dios usó algo que está escondido, mi amado hermano, en los primeros versículos que hemos leído del capítulo número 5. Que Dios comenzó de a poco a usar también gotas de agua para poderlo destruir. Usted dice: pero eso, con gotitas de agua, sí. Si usted vuelve al capítulo 5, por favor, venga conmigo, versículo número 4. Cada detalle en la Biblia no es en vano, está allí por algo. Dice el verso 4, voy a leer todo el versículo, pero lo que me interesa está en la parte final del verso. Dice la Biblia: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes, mira cómo lo va a vencer. Con esto, las nubes gotearon. No mandó un torrente de lluvia. No. Simplemente mandó gotas de agua. Un rocío, pequeño rocío. ¿Y qué con eso? ¿Y cómo se derrota un ejército así? Mi amado, eso lo voy a reservar hasta más luego, para tenerlo a la expectativa. ¿Cómo? Ya vamos a ver. Verso número 21. Dice la escritura: los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente. El torrente, luego dirá nuevamente de qué. El torrente de Sisón. Como que si un caudal que antes no tenía agua, ahora la tuvo.
por esa misma accionar de agua. Mi amado, ¿cómo es que Dios desbarató estos ejércitos? Mi amado, el valle de Cisón es un valle sumamente, diríamos, como lo que hoy se podría determinar, fangoso. Pero claro, el fango expuesto al sol se endurece. Pero cuando vuelve a caer una leve agua, una leve llovizna, se hace pegajoso. Los carruajes que eran tan pesados por el hierro, con sus ruedas que obviamente tenían que ser a fuerza de madera para poder aguantar, sí, en este caso el movimiento de tanto recorrido. Mi amado hermano, al caer en el valle y esa pequeña agua, en ese torrente que antes no tenía y que ahora Dios lo había provisto de la materia prima para vencerlo, había enlodado el territorio y los carruajes se quedaron entrampados. Mira, entrampados se quedaron. Por eso es que luego dirá el texto en el capítulo 4 que a Sísara no le tocará más que cosa de salir corriendo del carruaje. Tuvo que salir del carruaje y salir y huir, porque el carruaje no iba ni para atrás ni para adelante. Verso 21. Los barrió en el torrente de Cisón, en el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha. Mira cómo aquí en el cántico se habla de esto. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces, cuando a la voz de este cántico dice, entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Mi amado, y obviamente allí se desencadenó, ¿qué cosa? La lucha entre el ejército de Barak y el ejército de Sísara. Una cosa era pelear estando ellos refugiados en los carruajes y otra es tenerlos cuerpo a cuerpo. Y allí sí se dice, de acuerdo al capítulo 4, que Barak los persiguió a todos y no dejó con vida a ninguno. Ahora bien, hasta ahí créame que yo me quedé absorto. Digo, Señor, ¿qué forma y qué manera de ganar esta batalla? Primero la peleaste allá arriba. Mi amado, no solamente cuando un pueblo gobierna a otro, no solamente, mi amado hermano, lo gobierna el hombre al hombre, sino que huestes infernales gobiernan también potestades y regiones en esta tierra. Dios, antes de libertarte aquí, primero tiene que libertarte allá arriba. Parece mentira, mi amado, esto es de no creer, pero por la fe y por lo que la Biblia me enseña, mi amado, tú tienes que entender que a veces el hombre quiere en tierra ser libre, pero si allá arriba se ha desencadenado el infierno contra ti. Y cuando hablo de arriba no hablo del cielo de la morada de Dios. No, hablo de aquellas huestes infernales que la Biblia dice que están en las regiones celestes. Allá arriba hay gobernadores, hay príncipes. Mi amado, hay huestes que están allí para oponerse a que tú puedas volverte a poner de pie y pelear en el espíritu. Así como el gran Daniel tuvo 21 días de ayuno y de oración, y luego de que él, sí, al término de ese ayuno, mi amado hermano, puede ver en Dios la respuesta. El ángel que le envía el Señor le dice, yo he venido desde el primer día que oraste, pero me salió al encuentro allá arriba, mi amado hermano, un príncipe que no me dejó venir ante ti, y tuve que pelear estos 21 días. ¿En dónde peleó? Arriba en el cielo. Yo sé que para muchos esto es asombroso y dirán, hermano, tanto así, que esto es real. Claro que es real. Vamos a la Biblia. Sin perder Jueces, no lo pierda porque vamos a retornar allá. Y vamos al libro de Daniel. Veamos esta referencia porque no podemos ser ajenos a esto. Libro de Daniel. ¿Lo tiene?
Libro del profeta Daniel. Déjame ubicarlo. Capítulo 10. Sí, gracias, hermano. Capítulo número 10. ¿Lo tiene? Libro de Daniel. ¿Lo tiene? Leeré los primeros versículos y luego me saltaré al verso número 12. Dice: en el año tercero, rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, cuando ya la comprendió, yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas, que multiplicado por días es 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron, ¿cuántas semanas? Las 3 semanas. Ahora, ¿qué estaba haciendo este hombre durante ese tiempo? Orando a Dios. ¿Para qué? Para que Dios le dé, mi amado, la pauta de lo que esa visión que él había recibido, para dónde apuntaba y qué es lo que Dios quería con aquello. Avanzo. Avanzo al verso 7 y luego al verso 12. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Verso 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y es allí cuando él tiene esta visión que Dios le dirá lo siguiente. Versículo número 12. Me salto, ya si lo quiere leer completo lo lee en casa. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, porque ha estado orando, yo he venido. Verso 13, léelo por el amor del Señor. ¿Qué dice? Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, entiendo, porque la Biblia así nos lo explica, que todo este lenguaje del verso 13 es un lenguaje figurado. ¿En qué sentido? Cuando a Daniel se le hace saber de que esos mismos 21 días él ha estado dispuesto para la oración y privarse de todo tipo de deseo carnal, es el mismo tiempo en que ha salido, como lo dice el versículo número 13, un príncipe del reino de Persia para oponérsele a un gran arcángel de Dios. ¿A quién? A Miguel. Es decir, que mientras él tenía una lucha en tierra, orando y vigilando y ayunando, allá arriba, Miguel, el arcángel de Dios, tenía una poderosa batalla con un príncipe de Persia. ¿Qué Persia, amado hermano? ¿La Persia terrenal? No, mi amado, la hueste espiritual de maldad que había sido impuesta, obviamente, por Satanás para de alguna forma enceguecer o limitar el poder de Dios en acción para toda la nación de Persia. Eso sí. ¿A qué me refiero? Así como hay un gobernador para la provincia, hay un gobernador en el mal para el Ecuador. O para una provincia del Ecuador. Que así como hay un rey,
¿sí?, para una nación, hay un príncipe que está designado para un país entero. ¿Pero de qué? De maldad. Regido por el mismo trono de Satanás. Satanás está tan organizado, está tan atento, digo yo, a sus funciones y a su labor, que tiene muy bien destacado, seleccionado y distribuido todo su arsenal infernal. ¿Para qué? Para poder someter al hombre, a su nación, al mundo bajo sus pies. Gracias a Dios, Cristo lo venció en la cruz. Amén. Pero eso no significa que su poder y su acción no está latente entre nosotros. Él es obviamente el príncipe de este mundo, pero usted de su lado tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso marca una gran diferencia. Pero no deja de ser una lucha. Y no deja de ser para usted y para mí un constante enemigo que está dando pelea. ¿Que peleamos frente a un enemigo vencido? Sí, claro que sí. Pero eso a mí, como Barak, no me puede causar, mi amado hermano, sí, un letargo espiritual. Yo debo de estar más apercibido que nunca. Cuando vuelvo al libro de los Jueces, en el capítulo número 5, versículo número 22, la Biblia dice que obviamente Barak salió con ese ejército, resonando los caballos y sus cascos, para galopar por el galopar de sus valientes. Pero en el verso 23 sucede algo asombroso. La batalla estaba siendo, diríamos, o se estaba llevando a cabo en territorio hebreo, en territorio israelita. Usted ya verá que en medio de ellos estaba Eber, ¿verdad que sí? El ceneceo ya tenía parte de esa herencia como posesión suya. Pero también en medio de esa nación se encontraba otra nación o otro pueblo. Y dirá el versículo número 23. Ojo con esto. Y mira por qué la batalla era espiritual, así de manera inicial. Verso 23. Maldecid a Merox. ¿Qué dice la Biblia? Puede leerlo, por favor. Dijo el ángel de Jehová: maldecid severamente a sus moradores. Ojo con esto. ¿Quién proclama la maldición? ¿Quién la proclama? El ángel de Jehová. ¿Por qué? ¿Acaso ella estaba peleando? Sí, claro que estaba peleando. Mientras ellos peleaban en las alturas, la orden de Dios para Barak era que pelee. ¿En dónde? En la tierra. Dice: oye, ponte a pelear allá. Yo peleo de acá y tú peleas de allá. 20 años las huestes infernales habían usado a Sísara. Habían usado a su ejército para no dejar, sí, a ese pueblo, diríamos, sin el yugo de la esclavitud. A veces tú querrás vencer, pero no podrás. O tu batalla o tu victoria durará muy poco. Y te dirás: otra vez caí. Sí, porque tu lucha no es carnal solamente. Tu lucha es espiritual. Hermano, yo ya me libré de esto y otra vez. Así es, hijito. Y así vas a estar toda tu vida si no pides asistencia divina. Quiero que entiendas esto. Amén. Por algo el Señor, aún Jesús, en sus crisis más grandes en su ministerio, necesitaba asistencia espiritual. Salido del ayuno, ángeles vinieron y lo asistieron. Porque estaba en un momento de crisis en su carne. Y Dios, al ser propicio, le envió a sus ángeles. ¿Para qué? Para sustentarlo. Recibió asistencia espiritual, mi amado hermano, cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Allí, cuando su sudor se convertía en sangre, dijo: no se puede esta carga. Y el Señor dijo: claro que la puede. Bebe mi copa y lo podrás. La bebió y luego dice la Biblia que vinieron ángeles en ese momento. Batallas en la tierra, batallas en el cielo. Amén.
No pienses que con tu fuerza y tu sabiduría todo lo vas a alcanzar. Mucha gente planifica su futuro pensando de que todo, de acuerdo a su plan, va a salir, si tal cual, como diría cualquiera, a pedir de boca. Sucede algo en tu vida y se te desbarata tu plan. Amén. Y dirás, ¿y qué hago, hermano? Busca de Dios. Pelea tu batalla porque Dios está peleando también la suya. Amén. Pelea tu batalla porque Dios también está peleando la suya por ti. Mi amado, cuando me concentro en el versículo número 23, veo a una ciudad llamada Meos. No se sabe de la Biblia de dónde salió esta ciudad. Es nombrada así, por nombre obviamente, pero se la usa como referencia de maldición. La pregunta clave es, ¿por qué la maldice el ángel de Jehová? Y esto sí cala hondo, mi amado hermano, en nuestro corazón. La Biblia dice que fue maldecida o fue maldita simplemente porque sus moradores no vinieron al socorro de Jehová. Ojo con esto. Diría cualquiera, pero si Dios se defiende solito. Claro, cuando Él quiere, así lo hace. Pero cuando Él desea usarte por fuerza, Dios te pedirá que pelees junto a Él en la batalla. Insisto, tú no puedes encasillar a Dios como Él hará su trabajo. A veces lo hará solo, a veces lo hará contigo, y a veces lo harás tú, sin Él. Entre comillas digo sin Él. Hay peleas que Dios te dice, levántate tú, toma la espada y córtale la cabeza al gigante. Pero Señor, sí, hazlo. Y no bien, no, yo te veo desde aquí, vaya. Hay otras que Dios dirá, mira, agárrame la mano y vamos a caminar sobre las aguas. ¿Me entiende? Y hay otra en que Dios te dirá, no, mijo, hoy usted se sienta y va a ver cómo mi ejército, cómo un solo ángel va a mandar ceguera a todo el ejército de Siria. Y tú dirás, wow, Señor, así pelea siempre. Yo me siento y tú hazte el trabajo por mí. En este caso en particular, Dios por fuerza estaba usando a hombres para la batalla, ¿o no? Estaba usando a Barak y estaba usando a 10,000 hombres. Y cuando la batalla, mi amado, en la huida del ejército de Sísara, pasó por una región llamado, como lo dice la escritura, llamado Merox, diríamos así, pongámosle la nomenclatura propia de los habitantes, los merositas, todos ellos, cuando vieron pasar por sus calles, por sus aldeas, por sus cosechas, por sus sombríos, y que obviamente habían sentido la esclavitud, mi amado, cerraron las tiendas, diríamos, pusieron el zipper al toldo, cerraron las ventanas, como suele pasar cuando hay tiroteo, ¿verdad que es así? Cerraron puertas, pusieron aldabas, metieron candado y dijeron, en esta yo no me meto. Todos se encerraron. Todos se encerraron. Todos los merositas dijeron, no, aquí el que huye vive. Pero no huyeron, sino que se metieron en casa. Y nadie brindó socorro, ojo, al pueblo en este caso de Barak, que venía dándole cacería a todos los que estaban huyendo de Sísara. Del ejército de Sísara. Nadie quiso meter mano. Y Dios permitió que su ángel, versículo 23, dicte una maldición y dijo, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente, no cualquier maldición, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Dios sabía que Sísara no era cualquier enemigo. Pero a veces Dios quiere que tú participes de la batalla y palpes qué duro a veces es ganar, mi amado, en el nombre del Señor.
A veces es fácil decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, recibe tu bendición y se la recibe. Y usted dice, wow, gracias Señor. Y se va por allí cantando y silbando las alabanzas. Pero hay batallas que no salen así, tan fáciles como parece. Hay batallas donde uno tiene meses orando. Hay batallas donde uno está bregando con el problema hasta por años. Y Dios está allí y tú sientes que Dios está a tu lado y que Dios te dice, tranquilo hijo, esto llevará tiempo, pero al final verás mi gloria y alabarás mi nombre también. Pero va a demorar, hijo mío. Es fuerte el que está allí metido, pero en mi nombre lo vamos a echar. Pero te requiere ahí. Y cuando hay un pueblo que pelea, y hay un Dios que está con ese pueblo peleando y pasa por el umbral de tu casa, no es para que tú te escondas, sino para que salgas de la comodidad de tu casa y te unas al pueblo que está guerreando. Hermano, ¿qué está haciendo? Aquí predicando. Venga, después, hermanos, yo voy a orar desde acá por usted. Siga nomás. Hermano, no, pero la batalla es de todos. El beneficio es para todos. La maldición puede llegar, mi amado hermano, por un pecado terrible de omisión. En esta guerra, mi amado hermano, en esta batalla en particular, no se podía ser neutral. Si la batalla pasaba por tu región, tenías que salir y unirte a la batalla. A veces Dios, mi amado hermano, pone la batalla al frente de tu casa. A veces hay que salirla a buscar. Pero cuando pasa por en medio de tu casa, tú no puedes cruzarte de brazos. Cuando la batalla viene a tu vida, tienes que darle pelea. Amén. Deja las lágrimas para el tiempo de las lágrimas. Y agarra la espada del Espíritu. Ponte el calzado presto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y sale a pelear en el nombre de Jesús. Olvídate de andar llorando por cada esquina. Cuando es tiempo de guerra, a la guerra. Amén. Y si pasa la batalla por tu casa y te esconde, mi amado hermano, no te asombre que venga una maldición severa a tu hogar. Por haber dejado a otros haciendo la batalla que a ti Dios te reclamaba que salgas. Amén. Hay un comentario que quiero leer. No me lo puedo pasar por alto. Y lo voy a leer así, textual. Dice, Merox, aparentemente cerca de la escena de la batalla, en contraste con los valientes de Barak, estos patriotas pelearon por todas las tribus y se atrevieron a oponerse a los cananeos. Pero los residentes de Merox, que estaban en Israel, situada en la retirada del ejército de Sísara, se rehusaron a prestar ayuda alguna. Si hubiesen ayudado, probablemente los israelitas habrían podido impedir que los cananeos huyan y estos obviamente cansarse al seguirlos. Pero se negaron a colaborar con el ángel de Jehová. El ángel del Señor pronunció una maldición contra ellos. ¿Cuál fue el pecado de Merox? Fue el pecado de omisión. Su transgresión consistió en no hacer nada. Por eso Dios les hizo recaer una tremenda maldición. En ningún otro versículo
del libro de los Jueces, se da semejante sentencia de severidad contra un pueblo que no quiso participar en la batalla. Dirá ahora algo para nosotros. Y esto sí me espanta. Sin dudar alguna, la iglesia de Dios lucha contra Satanás y su ejército. Dicen que la obra de Dios o de la iglesia debe ser realizada solo por los ministros y no por el pueblo. Pero es vergonzoso ver cómo la responsabilidad de muchos cristianos infieles abandonan apáticamente la batalla para dejarla sobre unos cuantos. Y yo digo amén a eso. La lucha es de todos. Todos hemos sido salvados y todos debemos defender esa salvación, mi amado, con temor y con temblor. ¿En dónde? En el campo de batalla. Dice el Señor, y quiero por favor que reforzar esta palabra con estos versículos. Dice el Señor, y acompáñeme por favor, en Miqueas capítulo 2, verso 10. Miqueas capítulo 2, verso 10, lo leo. Levantaos y andad, porque no es este lugar, y lo quiero llevar al plano espiritual, este no es el lugar de reposo. Me encanta esa palabra. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado y corrompido grandemente. Mira, eso le dijo Débora a este hombre. Oye, Barak, levántate, tienes a 10,000 hombres a tu disposición. Levántate, anda a la batalla, porque ya Dios prácticamente está, ¿qué cosa? Él ya está peleando abajo en el valle. Él ya está haciendo lo suyo. Él está usando un pequeño rocío para poder engomar las llantas de los carruajes y que estos se queden entrampados. Ya anda, él ya está en la batalla. ¿Dónde estás tú? Vemos a los de Merox. Dicen algunos, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Y Dios les mandó la montaña de los ejércitos de Sísara. Pero, mi amado, el ejército, entre comillas, los aldeanos que tenían que defender por lo menos su propio campo, su propia casa, su propio corral de ovejas, nadie quiso salir a la batalla. Mira, no batalles, mira cómo te quiero decir, no batalles por ninguna hueste celestial de Dios que está a tu lado y te cuida. Por lo menos hazlo por tus hijos. Hazlo por tu mujer, hazlo por tu marido. Pelea por ellos. ¿Qué te parece? ¿Está bien o está mal? No, que yo tengo que ver con la familia del pastor, a mí no me interesa. Está bien, no pelees por mí, pero pelea por los tuyos por lo menos, güey. Pero pelea, porque en esta guerra no se puede ser neutral. Miqueas 2:10, levantaos, andad, porque no es este lugar de reposo. Esto, amado hermano, esta tierra, esta ciudad, este país, este mundo, no es nuestro lugar definitivo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y Cristo ha ido a preparar lugar para que donde Él esté, usted y yo también estemos. Añade el libro de Isaías, capítulo 32, verso 9. Mujeres indolentes,
levantaos. Isaías 32, verso 9. Oíd mi voz. Y esto puede aplicar a todo género. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año. No sé si lo quiere recibir como profecía, pero vaya parando las orejas. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Asúmalo como usted quiera. Yo no soy profeta, pero si lo quiere asumir como profecía, recíbala de parte de Dios. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas. No es que Dios está por, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sí, pero nunca sales a la batalla. Está bien que Dios esté contigo cuando viene la batalla, tú seas el primero en salir con la espada en la mano, pues. Pero si eres de aquellos que apenas aparece el turbión te esconde y piensas que por ser hijo de Dios a ti no te va a llegar, mi amado, no solo que te llega, sino que se te lleva todos los tuyos. Porque no peleas. Porque Dios, si bien es cierto, Dios dice en su palabra, vosotros estaréis tranquilos. Esa tranquilidad no puede compararse con una relajación de mi vida en Cristo. El Señor me ha dicho que Él va a pelear por mí, así que yo sigo viendo televisión, sigo jugando play, sigo chateando, sigo en esto, sigo en lo mío, que Dios me cuida las espaldas. Amén. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia va a faltar. Y ya lo estamos viviendo. La cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. El texto sigue hasta el verso 11. Tú que decías, a mí no me va a llegar el mal. A mí no me va a llegar la calamidad. Tantos años de vivir una vida light. ¿Qué creías? Que toda tu vida iba a ser de relajación y que no iba a llegar tu tiempo para en Dios decir, Señor, creo que esto a la verdad me lo merezco porque jamás me determiné a buscarte y a pelear mis propias batallas. Siempre las pelearon otros por mí. ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a llegar el mal a tu vida? Va a llegar el mal. Decía aún el gran hombre de Dios, aún el propio Job manifestó, el mal que temía, eso me ha sobrevenido. Y vaya que Job era un hombre de renombre. ¿Qué te queda, mi querido y mi querida amiga y hermana? ¿Qué nos queda? Hay un texto que trae alivio en medio de este despertar de una conciencia adormecida. Dice Isaías 35, verso 3 al 6. Isaías 35, verso 3 al 6. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacados que no quieren obviamente luchar, que ya no quieren pelear, que cada vez que viene la batalla se esconden y no quieren salir. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces, cuando eso ocurra, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando usted se levante y se aliste para la batalla. Solo así. A veces se lee el texto solamente en la parte que nos conviene. Uy, la Biblia dice que el cojo saltará en la alabanza. En la vida real, en la crisis y en la batalla. Pastor, venga, ore por mí. Póngame en sus oraciones. Pelea tu batalla. Dios la está peleando. ¿Y tú por qué has dejado solo a Dios en la batalla? Hoy más que nunca, el pueblo de Dios tiene que hacerle frente a su enemigo. En el nombre de Jesús. Recuerda, más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea tu batalla. Ahora te toca a ti. Amén. Ir a enfrentar ¿a quién? A Sísara. Amén. Aleluya. Oremos a Dios. Señor, qué pecado tan terrible. El pecado de omisión parece mentira que muchos lo han minimizado. Pero el pecado de omisión de Meroz recibió maldición severa. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Porque el que sabe hacer lo bueno, el que sabe pelear y no pelea, le es contado como pecado. El que sabe orar y no ora, le es contado como pecado. El que sabe disipular y no disipula, le es contado como pecado. El que sabe la Biblia y no la comparte, le es contado como pecado. Maldición severa vendrá sobre el indolente, sobre aquel que no ayuda a Dios a pelear. Meroz fue maldecida por el ángel de Jehová. Y fue maldecida severamente a ella y a sus moradores porque no vinieron al socorro de Dios, al socorro de Jehová contra los fuertes. Yo sé que tú no te cansas, Señor, pero tú sí nos quieres adiestrar en la batalla. ¿Cómo aprender a pelear si nunca estoy en la guerra?